Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar. No fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. Bienvenidos a Letras Vivas. Me llamo Ana y en este podcast quiero compartir con vosotros mis últimas lecturas. Espero que me dejéis muchas preguntas, sugerencias y opiniones en los comentarios. La cita que acabo de leer pertenece a Walden, una obra escrita por el filósofo Henry David Thoreau y publicada por la editorial Errata Naturae. Walden es un libro difícil de leer, bastante complejo, es una obra profunda porque se trata al fin y al cabo de un tratado de filosofía y exige que el lector reflexione sobre lo que está leyendo. Yo he tardado meses en acabarlo, lo he ido paladeando muy poquito a poco y así es como recomiendo que se lea. No me parece un libro para devorar ni un entretenimiento piscinero, es una lectura más seria. Lo que cuenta Walden es una experiencia real. En 1845, Thoreau, su autor y a la vez protagonista, decidió abandonar su casa en la ciudad. Se construyó una cabaña en mitad del bosque, la hizo con sus propias manos, y se instaló allí muy cerca del lago Walden, que de ahí viene el nombre del libro, y en esa cabaña vivió durante 2 años y 2 meses. Es importante aclarar que en ese tiempo no estuvo totalmente aislado del mundo. Él iba a menudo a la ciudad a visitar a sus amigos, también recibía visitas, solía encontrarse con gente en sus largos paseos por el bosque. Al fin y al cabo, él no se mudó a Walden para huir de la vida social, ni mucho menos. El objetivo era otro, el objetivo era vivir, ver si una vez cubiertas las necesidades más básicas realmente necesitaba algo más y, sobre todo, comprobar que lo que puedes producir con tus propias manos ya es suficiente para mantenerte y para tener una vida feliz. De hecho, aunque Walden trata muchísimos temas diferentes, el primero y el que me parece que más preocupaba a la sociedad del momento es la economía. Thoreau dedica todo un capítulo a este tema y en él detalla exactamente cuánto le costó construir su cabaña, cuánto invirtió en su huerto, cuánto dinero empleó en su mantenimiento, en su sustento durante el primer año. Detalla todos estos números para demostrar a los más escépticos que él tenía razón, que realmente con el trabajo de sus manos, sin nada más, sin ser esclavo de un horario o de un trabajo, digamos, tradicional, se podía vivir sin ningún problema. Pero a mí, más que todas estas matemáticas, lo que realmente me impactó de este capítulo fue esta frase. El costo de una cosa es la cantidad de vida que hay que dar a cambio de ella, ya sea de manera inmediata o durante un periodo de tiempo. Pensadlo un momento. Si empezáramos a medir lo que nos cuestan las cosas en vida o en tiempo, en vez de medirlo en dinero, yo creo de verdad que nuestra forma de vivir cambiaría mucho. Y hay otra cosa en este capítulo que me hizo pensar. Thoreau siempre habla con mucho respeto tanto de los nativos americanos como de cualquiera de estos otros pueblos a los que en su época se denominaba salvajes. Y se pregunta, ¿cómo puede ser que todos los salvajes tuvieran su propia choza o su propio espacio dentro de la choza común, mientras que nosotros, supuestamente civilizados y evolucionados, no tenemos un techo propio? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos que trabajar durante 30 años para conseguir tener una casa? ¿De verdad eso es evolución? ¿De verdad eso es vivir mejor? ¿Acaso no sería mejor que nos conformáramos con la simple tienda de un indio y a cambio ganáramos la libertad en vez de sacrificar 30 años trabajando? ¿Para qué exactamente? ¿Para tener una casa bonita y lujosa y con muebles y con comodidades y con adornos? Vale, pero realmente eso ¿de qué nos sirve? ¿Realmente merece la pena sacrificar 30 años de vida? Me parece que es una pregunta que hoy en día sigue siendo muy pertinente.
A lo largo de todo el libro, Thoreau cuenta muchas anécdotas de su propia vida. Es un libro en el que es muy sincero, muy honesto y no tiene ningún reparo en contar momentos polémicos, como la mención que hace a que estuvo encarcelado por negarse a pagar impuestos a un gobierno que consideraba injusto, ya que defendía la esclavitud, por ejemplo. Y entre esas muchas anécdotas que cuenta, muchas se refieren a la construcción de su casa, a cómo decidió voluntariamente simplificar su vida lo máximo posible, y eso incluía rechazar regalos bien intencionados. Una mujer quiso regalarle una estera para su cabaña, pero él se negó a aceptarla porque ni tenía espacio para ella, ni quería dedicar tiempo a sacudirla, y él lo explica de esta manera. Es mejor cortar el mal de raíz. Cuanto más trastos tenga, más trabajo implicará, más polvo tendré que limpiar, más tiempo tendré que invertir en ello. Simplifícate la vida y serás más libre y también más feliz. Otro consejo muy pertinente hoy en día. De verdad, todo lo que dice Thoreau en el libro, todo se puede aplicar a nuestra sociedad y a nuestra forma de vida actual. Este Simplifícate la vida enlaza muy bien con el siguiente tema que trata, que es una crítica feroz al consumismo. En este libro hay muchos ejemplos de lo ridículos que llega a ser nuestro afán por almacenar objetos que realmente no utilizamos, que no aportan ningún beneficio a nuestra vida diaria. Me gustó especialmente la anécdota que cuenta de que uno de sus vecinos falleció, sus herederos subastaron lo que había en su casa y allí se reunió un gentío enorme a pujar por todo lo que había estado años en una buhardilla almacenando polvo. Todo eso se vendió y cada uno se llevó un objeto para su casa que fue directamente a parar a su buhardilla a la espera de que muriera para volver a ser subastado, porque todo eran trastos inútiles. Y se pregunta una vez más, ¿para qué? Simplifiquemos nuestras vidas. Y aún hay otra reflexión interesante respecto a este tema. Dice, si todos los hombres vivieran de una forma tan sencilla como yo lo hice entonces, nadie sabría de hurtos ni de robos. Estos solo tienen lugar en comunidades donde unos poseen más de lo necesario, mientras que otros no tienen bastante. En esta frase hay muchísimo en lo que pensar. No me voy a meter en el tema de si habría o no habría robos en otro tipo de sociedad. La verdad es que no me veo capacitada para responder a esa pregunta, pero sí que tengo muy claro que cada vez es más necesaria una redistribución de los recursos y que comparto totalmente esta denuncia de Thoreau a la avaricia de unos que inevitablemente conlleva la miseria de otros, en vez de que todos tengamos lo suficiente. Thoreau explica que él pudo vivir muy feliz sin tener la sensación de haber renunciado a nada, sin tener la sensación de echar nada de menos. Y constató que podía pagar todos sus gastos trabajando solamente 6 semanas al año, nada más. Suena fabuloso, ¿no? Yo cuando lo leí lo primero que pensé fue, yo quiero, ¿cómo lo hiciste? Pues ¿cómo lo hizo? Muy sencillo, lo explica en el libro. Lo primero es reducir los gastos todo lo que se pueda. Es decir, dejó de comer carne, no consumía té, ni café, ni azúcar, ni mantequilla. Básicamente se limitaba a los alimentos más sencillos. Comía patatas, legumbres, verduras de su propio huerto, pan que preparaba él mismo en la cabaña, y lo que pescaba en el lago y lo que recolectaba en el bosque. Nada más. Claro, ahí ya ahorró muchísimo dinero en comida. Por otra parte, otro tipo de gastos que él considera superfluos son los de contratar a alguien para que trabaje para ti. Él defiende durante todo el libro la tesis de que hay que hacerlo todo uno mismo, todo lo que se pueda. Él, por ejemplo, no tenía ni idea de construir casas ni de construir una chimenea. Pues no pasa nada, se informó, leyó, pidió consejo y al final lo hizo él con sus propias manos. Como explica muy bien, no lo hace solo por ahorrar, aunque eso también es un factor importante, claro, sino sobre todo porque cree de verdad que es necesario que cada persona experimente tanto la dificultad como la satisfacción de crear
algo por sí mismo. Y esto lo extiende a todos los ámbitos de la vida, no solo al de la construcción de la casa o a lo que se refiere a la economía. Dice, por ejemplo, una frase que a mí me chocó mucho al leerla, pero que realmente, y más en estos tiempos, debería hacernos reflexionar. No dudo de que otro pudiera pensar por mí, pero no es deseable que lo haga, hasta el punto de evitar que yo piense por mí mismo. Es una frase que me impactó profundamente porque, al fin y al cabo, todo esto que estamos viendo hoy en día, los falsos informativos, los creadores de bulos, los medios de desinformación que nos bombardean continuamente, ¿qué pretenden salvo evitar que pensemos por nosotros mismos? Si ya os lo decía antes, Thoreau fue un visionario. Pero tengo que volver atrás un momento porque hay algo más que quiero comentar sobre el tema del consumismo. Thoreau habla de la obsesión por la moda, critica a esta gente que juzga a los demás por su apariencia, critica a las personas que acumulan muchas prendas de vestir y dice además que no deberíamos adquirir un traje nuevo, aunque el viejo esté muy sucio o muy roto, hasta que no nos hayamos embarcado en alguna aventura o cambiado de mentalidad o hecho algo que nos haga sentir como hombres nuevos dentro del viejo traje. Nuestra época de muda debe ser un tiempo de crisis en nuestra vida. A mí esta metáfora me parece fabulosa. No creo que haya que tomar al pie de la letra esto de que haya que vestir con harapos hechos jirones. No creo que haga falta llegar hasta ese extremo de literalidad. Pero sí que comparto totalmente con este filósofo esa metáfora de la crisis en nuestras vidas, esa metáfora de la ropa como la muda de los animales, porque nos invita a darnos cuenta de que a lo largo de nuestra vida tenemos que reinventarnos una y otra vez, tenemos que cambiar, hay que evolucionar, hay que dejar atrás cosas en las que creíamos y que luego demuestran ser falsas o erróneas o tóxicas incluso. A su vez esto se relaciona con otro tema interesante que también se trata en Walden, y es el de los prejuicios. Thoreau dice textualmente que nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios, que no puedes creer nada sin pruebas, pero también añade, no quiero que nadie me crea a mí al pie de la letra, me tome como modelo, porque yo no pretendo decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que es correcto, todo lo contrario. De hecho, lo que dice textualmente es: prefiero que en el mundo existan tantas personas diferentes como sea posible, y que cada uno se ocupe de encontrar y proseguir su propio camino, no el de su padre, su madre o su vecino. Esto me recuerda muchísimo a Walt Whitman, uno de mis poetas favoritos, que también abogaba por la libertad individual ante todo y sobre todo. Thoreau insiste en que cada persona tiene la responsabilidad de su propio destino y también de su propia felicidad. De hecho, el destino de cada persona está determinado por lo que ella piensa de sí misma. Esa frase es tremenda. Es verdad, si tú no crees que merece la pena luchar, que tienes algo que aportar al mundo, que tienes un proyecto valioso, si te limitas simplemente a dejarte llevar por la inercia de la vida, ¿puedes ser feliz? Yo creo que no. Yo creo que como mucho puedes aspirar a tener una vida cómoda, pero nunca te sentirás plenamente realizado o realizada, ¿no? En definitiva, Walden nos enseña que debemos hacer lo que consideremos correcto. No podemos permitir que nos frene la opinión de los demás. En esta obra, Thoreau también deja muy claro que está en contra del trabajo organizado. Ojo, el trabajo organizado, el que se mide por horas del reloj, el que no permite que las personas tengan tiempo libre para desarrollar una vida íntegra, una vida propia. Quiero aclarar que estar en contra del trabajo no significa que fuera un vago que nos invite a estar todo el día en el sofá. Todo lo contrario. Thoreau trabajó mucho y se ganó el pan con el sudor de su frente. De hecho, construirte tu propia casa, cuidar tu huerto, caminar cada día muchos kilómetros para ir a cosechar las frambuesas al otro lado del bosque, pescar, es decir, él hacía cosas, no estaba todo el día sentado, ni mucho menos. Lo que pasa es que
Él creía en el esfuerzo personal, eso sí, pero eso no tiene nada que ver con atarte a un trabajo reglado que muchas veces te somete a unos horarios tan inhumanos que no te permiten ni ser persona, ni analizar tu vida, ni pensar en lo que necesitas, ni siquiera descubrir qué quieres de verdad. Un trabajo que muchas veces incluso exige ir en contra de tus propios valores. Eso es lo que él rechazaba. En relación con este último tema, el autor comenta que a veces en los bosques dejaba pasar todo el día sin hacer nada práctico. Simplemente se sentaba, se sumía en una ensoñación y dejaba pasar las horas sin ser consciente, porque él no vivía sujeto al reloj ni a los días de la semana, le daba exactamente igual que fuera domingo que jueves, para él el tiempo no importaba. Y habrá quien diga, esto es vagancia, esto es indolencia, pero no, él dice que no, simplemente él vivía según su propio ritmo, el ritmo que le dictaba su propia naturaleza. Y esos momentos que en nuestra vida actual de consumismo y de productividad frenética se podrían interpretar como inútiles o tiempo perdido, en realidad eran muy valiosos, eran muy enriquecedores porque contribuían a su propio desarrollo espiritual, a su crecimiento interior, que eso es algo que no valoramos lo suficiente. Cambiando de tema. Cuando se mudó al bosque, algunos de sus vecinos y amigos le preguntaron a Thoreau, ¿no te vas a sentir solo? Y él contestó, para nada, es que la naturaleza es toda la compañía que necesito. Y así fue. Thoreau comenta en este libro que durante los 2 años y 2 meses que vivió en su cabaña, le bastaba con observar a los pájaros o el combate de unas hormigas o incluso cómo crecía una planta de su huerto para tener no solo compañía, sino también todo el entretenimiento que necesitaba. De hecho, a veces ni leía ni escribía porque ni lo necesitaba ni le apetecía. Simplemente estaba tan fascinado al darse cuenta de que el ser humano forma parte de la naturaleza. Es que lo hemos entendido todo al revés. Nos creemos superiores de alguna manera, nos creemos que hemos trascendido a la naturaleza, que ya no estamos atados a su ritmo y a sus designios, pero es que no es verdad. Somos tan animales como esos a los que cazamos y nos comemos. Somos tan animales como esos a los que consideramos inferiores a nosotros. Pertenecemos a la naturaleza. Y el negarlo y el huir de ella y el renegar de ella no nos va a hacer más felices, más bien al contrario. Y aquí tengo que hacer una pequeña confesión. Yo reconozco que algunas partes de este libro las leí en diagonal, porque igual que me pasó con Niadela, uno de los primeros libros que reseñé en el podcast, algunas descripciones de aves, sobre todo del comportamiento de algunas aves acuáticas, se me hicieron demasiado largas. Algunas ocupan páginas y páginas, igual que las descripciones del lago, que al principio son muy interesantes, pero hay algunos momentos en que ya se me hicieron un pelín repetitivas. Aún así, dentro de ellas hay reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, para Thoreau, cada día contiene las 4 estaciones. Equipara cada momento del día con una estación y cuando te lo explica y lo justifica y lo analiza, dices, pues sí, nunca lo había visto así, pero tiene razón. De alguna manera ver la naturaleza a través de sus ojos resulta realmente interesante. Te descubre una mirada nueva, sobre todo me pasó con el combate de las hormigas, que describe más bien cerca del final del libro. Me pareció fascinante también cómo extrapola las conclusiones que sacó con ese combate a la conducta humana. Si es que ya os digo, Walden es oro puro, es un libro para leer y releer y siempre tendrás algo nuevo que extraer de él. Es un libro inagotable que os recomiendo muchísimo. Volviendo al tema de la soledad, Thoreau también comenta que a veces las personas nos reunimos demasiado a menudo y por eso a veces pasa que estás con alguien y no sabes de qué hablar, te quedas sin conversación. Él comenta que prefería dejar pasar el tiempo y visitar a sus amigos cuando tenía algo interesante que contar, cuando había aprendido algo nuevo. Entonces sí,
porque entonces sí que tenían algo que compartir, sí tenía algo que aportar a la conversación. Si no, ¿para qué? Me parece un punto de vista bastante interesante, la verdad. Estos son solo unos pocos de los muchos temas que aborda este libro. Walden es una obra de filosofía muy profunda, muy extensa, que abarca, yo diría que casi todos los aspectos de la vida, no solo de la vida en general, sino del ser humano en sí mismo, como ser independiente, del ser humano en relación con la naturaleza, del ser humano como engranaje de la sociedad. Aporta algunas afirmaciones que pueden resultar controvertidas, que son dignas de debate, y también incluye abundantes referencias a la filosofía oriental, que el autor conocía muy bien y que además aplicaba en su vida cotidiana. Walden es un llamamiento sin duda a una vida más sencilla, conectada con nuestro propio ritmo interior, que nos invita a volver a conectarnos con la naturaleza. El objetivo es sobre todo mirar más allá y darnos cuenta de si esta sociedad nos ha atrapado, nos ha cegado, de si estamos pensando por nosotros mismos, de si estamos haciendo lo que queremos de verdad, lo que nos hará felices de verdad, de si a lo mejor nos convendría o nos apetecería simplificar nuestras vidas, o no, tal vez no. También puede ser que tú digas, oye, no, entiendo lo que me comentas, me interesa como filosofía, pero no quiero cambiar mi vida en este momento. Pero yo creo que incluso así, incluso aunque no quieras cambiar nada en tu vida, te puede aportar mucho esta lectura. En mi caso, sí que ha tenido un efecto directo en mi vida. Yo ahora, por ejemplo, no compro nada, absolutamente nada, sin plantearme, ¿lo necesito? ¿Es un capricho? ¿Lo voy a usar? ¿Va a ser una de estas tonterías que se subastarán en mi muerte, como en la anécdota que os conté al principio, que es que se me quedó grabada y realmente cada vez que me planteo comprar algo es que veo la imagen de la subasta y digo, no lo compro. Y además, por fin he aprendido, gracias a esta lectura, a no sentirme culpable si estoy una hora sin hacer nada. A veces esa pausa la necesitamos. Y ahora ya por fin me permito que mi mente divague y me quedo aquí sentada como una observadora simplemente a ver a dónde me llevan los pensamientos si los dejo fluir libremente. Si me tomo el tiempo de escuchar lo que me dicen. Y tengo que decir que los resultados han sido muy interesantes. Os recomiendo intentarlo aunque solo sea una vez. Sé que parece que os he destripado todo el libro, que he hablado de todos los temas que trata. Os lo repito, no. Walden trata de todo, del modelo educativo, del papel de los libros en la lectura, de las huellas del pasado. En este libro hay muchísimo más que lo que os he contado. Lo que espero de verdad es que alguien se anime a leerlo después de oír mi reseña. Sí, es una lectura densa que exige concentración. No pasa nada, no hay ninguna prisa. Si tardáis 2 años en leerlo, no pasa absolutamente nada. Si no podéis leer más que una página o incluso más que un párrafo al día, no hay ningún problema. Lo que importa es que dejéis que estas ideas reposen en vuestra mente y les deis una vuelta y penséis si estáis de acuerdo con ellas o no. No todo os gustará, por supuesto. Yo no suscribo todo lo que dice este libro. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero incluso esas con las que discrepo, me ha gustado leerlas. Me han parecido enriquecedoras. Y de verdad creo que si todos siguiéramos algunos de los preceptos que propone este libro, todos viviríamos mucho mejor. En serio, dadle una oportunidad a Walden. Es un libro que si lo lees en el momento adecuado y con la mente abierta, de verdad que te puede dar el impulso que necesitas para cambiar eso que no te gusta de tu vida. Y por mi parte no tengo más que decir. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os apetece leer Walden? ¿Lo habéis leído? ¿Os parece interesante? Espero que me contéis vuestra opinión en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Si queréis más reseñas o más recomendaciones literarias, podéis seguirme en Twitter. Mi usuario es @letrasvivas_77. Muchísimas gracias por escucharme. Yo volveré con un nuevo episodio dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muy felices lecturas y un abrazo para todos.